Hola, bienvenido a mi canal, soy Bernardo Álamos de Ayuda a Impuestos y en este video quiero expresar algunas sugerencias sobre la necesidad o la utilidad y los beneficios de otorgar un testamento en Chile. El impuesto de herencia y donaciones en Chile se encuentra en la ley 16.271 y el testamento permite un ahorro de impuestos significativo si es que tú tienes una empresa o un patrimonio simplemente que pueda ser evaluado en más de, pueden ser 200 millones, 100 millones, que mucha gente con un solo inmueble tiene esa cantidad. Ahora los inmuebles se están apreciando mucho. ¿Cuáles son los beneficios de hacer un testamento? Primero, facilitar el traspaso de la empresa familiar o de bienes estratégicos. ¿Cuáles son bienes estratégicos? Los mismos inmuebles, sociedades, derechos sociales y acciones, ¿no es cierto? Esos son los títulos que componen a las sociedades. Eh, ¿Por qué digo yo facilitar el traspaso de la empresa familiar? Puede pasar que si un hijo en una herencia hereda derechos sociales y él fallece, puede ocurrir que la cónyuge entre a la propiedad de esa sociedad. Y ahí se producen bastantes problemas en lo que es los hermanos que vayan a negociar con la cónyuge de su fallecido hermano. Todo esto se puede lograr, además de un testamento, con capitulaciones matrimoniales. Generalmente uno como profesional intenta establecer todo tipo de limitaciones para que sea la misma familia que negocie entre ellos en la sucesión de una empresa familiar. Segundo, un testamento permite prevenir problemas entre hermanos a futuro, o al menos limitarlos en su intensidad, ¿no es cierto? Cuando la masa hereditaria es algo grande y hacer la división de todo lo que son los bienes, es súper relevante que esa discusión ya esté a lo menos definida en los bienes estratégicos, para que no hayan problemas obviamente a posteriori. El padre o la madre que haga un testamento tiene que definir, al menos por ejemplo en lo que es una empresa familiar que es operativa y está funcionando, que ella continúe con el hijo que efectivamente le dedica gran parte del tiempo y comprende su funcionamiento, que maneja las relaciones con los trabajadores. Eh, a la hora de a la hora de una sucesión eso es muy relevante, obviamente para el hijo que lleva la carga de manejar la empresa o los que manejan la empresa. eh, es un incentivo de mantenerse haciéndola funcionar bien. De lo contrario, se cae cuando la empresa no es tan grande y no permita que o sea, los beneficios no sean tan importantes, se produce un desincentivo importante en dedicarle el tiempo que requiere, ¿no es cierto? Mientras mayor sea el interés eh, económico, ¿no es cierto?, mayor va a ser el tiempo que se le dedique. Y las empresas familiares requieren mucho tiempo, generalmente trabajar hasta los sábados y los domingos. Así las cosas, eh, cuando los hermanos negocian es muy fácil, al menos en mi experiencia profesional, que la comunicación se decante en descalificaciones. Y esto puede llegar a producir quiebres totales a la hora de una partición ante un árbitro. Lo ideal es que eso jamás ocurra porque obviamente no hay ninguna familia que resista una partición ante un árbitro. Generalmente son de común acuerdo, pero cuando no existe acuerdo se producen circunstancias odiosas y hay que evitarlas a toda costa. Por eso yo los invito a pensar y a ocupar esa institución del testamento, que no es algo difícil de hacer y que se puede otorgar de diferentes formas. Tiene muchas formalidades, no se puede, es personalísimo obviamente. Y ¿cómo se llama? Uno puede otorgar cuantos testamentos quiera. Uno puede otorgar primero un testamento de lo que cree que va a ser su situación. Por ejemplo, tengo muchos clientes que otorgan un testamento
en que le dejan absolutamente todo a su cónyuge para que no tenga que negociar con los hijos después. Y posteriormente, ya cuando ha pasado más tiempo y ya hay una definición clara de lo que uno quiere para el futuro, se otorga uno nuevo que revoca el anterior. Uno puede otorgar un testamento cuantas veces quiera, y lo mejor es que sea siempre asesorado por un abogado, y que este acto esté diseñado a medida. Pueden hacerse muchas menciones y limitaciones para adecuarlo y dejar una sucesión muy bien amarrada, ¿no es cierto? Algo que efectivamente trascienda y que evite problemas. Tercero, la empresa familiar, si la hay, bueno, esto ya lo dije en realidad, tiene que permanecer la empresa, si es mediana, grande, pequeña, incluso que tenga flujos relevantes, siempre tiene que permanecer con el hijo que tiene un mejor manejo. Y a ese hijo hay que incentivarlo, y además generar una especie de protocolo familiar, que el protocolo familiar debería ir siempre antes que un testamento, ¿no es cierto? Un protocolo familiar es un documento, un compendio de acuerdos entre los hermanos o los socios, en que ellos regulan más o menos mecanismos de salida, mecanismos de entrada de los hijos a la empresa a trabajar, etcétera. Pero eso se tratará en un video aparte. Por último, y como el beneficio más importante que yo quería mencionar de hacer un testamento, es que si usted tiene un nieto, sus hijos tienen nietos, ¿cierto? O sea, sus hijos tienen hijos a la vez. Eh, es muy relevante porque sobre la base de un testamento uno puede atomizar el impuesto de herencia, ocupar las mismas exenciones que tienen los hijos, que son relevantes, son 30 millones de exenciones, y además aprovechar una tasa individual de cada uno. Uno le puede dejar una cantidad de patrimonio relevante a los nietos, se salta a los hijos, y a su vez les genera un global complementario separado de los padres, para que no estén tan cargados ellos en sus impuestos. Por ejemplo, para pagar el colegio se necesitan ingresos para pagar el colegio, y eso infla los globales complementarios. Una buena planificación sucesoria generalmente va a incorporar a los nietos en un testamento con limitaciones. Las limitaciones son muy relevantes y en general requieren ser hechas a medida del grupo familiar. No existe una planificación de cajón en este caso, y generalmente uno debiera recurrir al especialista. Se puede realizar bajo este mismo punto una importante repartición de bienes a los nietos, que hace que obviamente esos mismos bienes no vayan a pagar dos veces impuestos, que es relevante en caso de que sean bienes. A mí me ha tocado al menos que en testamento le asigno a nietos 150 millones para que ellos tengan su propio global complementario, y así rebajar eh, todo lo que puede ser los impuestos del mismo hijo que lo mantiene. Generalmente para asegurar los estudios. Los estudios son un gasto muy importante, y es relevante que los nietos tengan una fuente de ingresos para cubrirlos, y reducir así la cantidad, o para que el padre tenga una mayor cantidad de ingresos disponibles para gastar o para mejorar la condición de vida. Eso es. Si existe alguna duda, cualquier cosa, espero que me puedan consultar por acá abajo mismo en el video. Quizás aprieten en la campanita de la suscripción, no sé. Pónganle un me gusta como para yo saber si sigo haciendo estos videos. Y obviamente a mí me gusta como entregar el conocimiento práctico más que recitar las leyes, qué es lo que se puede hacer, qué es lo que no. Todo eso en impuestos, creo que la ciencia oculta deje de serlo, y que ojalá la gente optimice su carga tributaria. Eso es, muchas gracias.